La historia que apreciarás a continuación fue un suceso que repercutió hace más de 71 años y hasta el momento no ha logrado tener solución alguna, o por lo menos no se ha logrado dilucidar concretamente cuáles fueron las causas de cómo y por qué sucedieron estos hechos, y que además ha generado un sinfín de preguntas sobre este particular caso de desaparición. Y es que este hecho no solo involucra a algún individuo, sino que prácticamente incluye una familia, cuyos integrantes más pequeños desaparecieron misteriosamente y jamás se volvió a obtener alguna pista o alguna señal de manera verídica que indicara el paradero de cada uno de ellos. La familia que estuvo involucrada en esta historia eran los Soder. George Soder era un emigrante italiano quien desde muy joven se había trasladado a los Estados Unidos junto a su hermano, específicamente a Smithers, Virginia Occidental, con la intención de trabajar. Fue precisamente en esa ciudad donde conoció a la que sería su esposa, Jenny Cipriani, una italiana que se había radicado desde una edad muy temprana en los Estados Unidos. Rápidamente se enamoraron y luego contrajeron nupcias, y de esta relación nacieron 10 hijos: John, Joseph Samuel, Mary Ann, George Jr., Maurice Antonio, Martha Lee, Luis Enrico, Jenny Irene, Betty Dolly, Silvia y Robert. Ellos nacieron entre los años de 1922 y 1950. Paralelamente, la familia se había mudado a la cercana ciudad de Fayetteville, ubicada también en Virginia Occidental, y George había instaurado su propia fuente de empleo, una pequeña empresa de transportes locales y envío de encomiendas con la cual cubría las necesidades de su familia y que empezaba a tener un notable éxito en la población. Los Soder parecían vivir su mejor momento. La empresa estaba produciendo buenos ingresos a la economía familiar. Los niños crecían de manera saludable y, aparentemente, tenían buenas relaciones con sus vecinos. Sin embargo, todo eso cambió de manera sorpresiva entre el 24 y el 25 de diciembre de 1945. Esa sería la última vez que los Soder estarían completos. Era Navidad y la mayoría de los pobladores estaban celebrando la Nochebuena, disfrutando de las cenas, los dulces especiales y la entrega de regalos. Pero en la casa de los Soder todo parecía estar en completa calma. Todos los integrantes, exceptuando a Joseph, quien se encontraba en el ejército, habían hecho la celebración con más anticipación y optaron por acostarse temprano. En la parte baja de la vivienda dormían George y Jenny junto a sus hijos Silvia, John, George Jr. y Mary. Y en el segundo piso dormían Martha Lee, Luis, Maurice Antonio, Betty y Jenny. Era una madrugada tranquila y sosegada cuando de un momento a otro sonó el teléfono principal de la casa. La señora Jenny Soder se levantó a contestar, pero cuando preguntó quién era, nadie le respondió. El sonido estaba muerto. Mientras la señora Soder se dirigía de nuevo a su cama, notó de manera extraña que las luces de la escalera que comunicaban con el segundo piso se encontraban encendidas, y luego notó que la puerta principal de la casa no se encontraba asegurada. Cosa extraña, ya que el señor George, antes de acostarse, siempre apagaba todas las luces y atrancaba las puertas y ventanas. La señora Soder aseguró la puerta y de nuevo se dirigió a su cuarto. No pasó mucho tiempo después de acostarse cuando ella escuchó un extraño ruido que provenía desde el segundo piso. No le prestó mucha atención, pero luego empezó a notar que de alguna parte de la casa comenzaba a salir humo. La señora Soder despertó a su esposo y a los 5 niños que se encontraban con ellos, y rápidamente salieron corriendo de la habitación, y a su vez evidenciaron que el humo era el producto de un incendio que estaba iniciando en las escaleras que comunicaban con el piso superior. Los esposos comenzaron a gritar a los niños que se encontraban en el segundo piso, pero ellos no escucharon nada, ningún ruido. Los Soder salieron de la casa creyendo que los 5 niños que se encontraban en el segundo piso
ya habían salido primero, pero no los encontraron en ninguna parte. El señor Soder intentó buscar una enorme escalera para alcanzar el segundo piso de la vivienda, pero cuando fue a buscarla no se encontraba en el lugar donde siempre solía dejarla. Intentó ubicar uno de los vehículos cerca de la vivienda para poder rescatar a los niños, pero extrañamente ninguno de los vehículos encendió. El incendio cada vez se hacía más grande y varios vecinos comenzaron a alertar a los bomberos sobre la conflagración, pero desafortunadamente nadie contestó las llamadas en la central durante toda la madrugada de esa Navidad. Una persona allegada a los Soder fue de inmediato a la estación de bomberos para dar aviso de lo que sucedía, pero estos solo acudieron después de las 6 de la mañana, cuando ya la casa había quedado reducida a cenizas. Después de lo acontecido, se estableció que los 5 niños de la familia Soder que se encontraban en la parte superior del inmueble habían muerto abrazados por las candentes llamas. Pero cuando comenzaron a realizarse los respectivos análisis, la policía y los peritos judiciales quedaron extrañados cuando no encontraron ningún resto de alguno de los 5 niños en la escena de la conflagración. Algo muy extraño, ya que para que desaparezca un cuerpo totalmente se necesitan temperaturas muy superiores a los 790 grados centígrados y en un espacio muy reducido, cosa que no se evidenció durante el incendio porque se encontraron restos a medio quemar de libros, ropa y algunos juguetes. Mientras se barajaban varias hipótesis, la policía de Fayetteville rápidamente indicó que la causa del incendio fue originado por un cortocircuito dentro de la vivienda, pero esta versión fue rechazada por los señores Soder y por algunos vecinos, ya que mientras se presentaba el incendio, varias luces se encontraban encendidas. Incluso, el mismísimo árbol de Navidad continuaba alumbrando en la sala de la casa. La caja de los controles se encontraba bajo llave y días antes se había hecho una revisión a las instalaciones eléctricas de la casa, y éstas se encontraban en buen estado. El suceso estuvo presente durante varias semanas, hasta que a finales de enero de 1946, un comité de expertos forenses y médicos legistas declararon oficialmente que los niños Soder habían muerto carbonizados en el incendio, pero esta noticia disgustó mucho a los desconsolados padres de los mismos, quienes no se explicaban cómo declaraban a sus hijos muertos sin por lo menos encontrar algún cuerpo que satisfaciera dicha hipótesis. Además, los señores Soder comenzaron a unir cabos sobre los misteriosos hechos que se presentaron antes del incendio. El extraño ruido que se originó en la habitación superior donde estaban los niños, la enigmática llamada con tono muerto durante la madrugada, la puerta principal sin seguros, la alteración de varios de sus vehículos y la falta de los cuerpos de los niños les hicieron creer que sus hijos se encontraban secuestrados. Incluso, George Soder manifestó que días atrás del suceso tuvo un incidente con un hombre quien le estaba vendiendo un seguro de vida familiar. George no quiso prestarle atención al hombre, y este, ante la negativa de la compra, lo amenazó diciéndole que su casa se convertiría en humo y sus hijos serán destruidos. Y luego, el señor Soder enfatizó que pagaría por sus sucias opiniones sobre Mussolini, ya que George era un reconocido antifascista que desprestigiaba abiertamente las políticas públicas de gobernabilidad del dictador italiano. Como si lo anterior no fuera sospechoso, los otros niños que se habían salvado por estar durmiendo en la habitación con sus padres manifestaron que días antes habían observado a un extraño hombre que fisgoneaba por la casa y que en otra ocasión lo habían visto montado en un vehículo observando cuando los niños menores salían de la escuela rumbo a casa. Los padres de los niños hicieron todo lo posible por abrir una investigación para tratar de dilucidar el caso, pero tanto las autoridades locales como el FBI en cabeza de J. Edgar Hoover se negaron a atender el caso. Sin embargo, los señores Soder decidieron investigar por su propia cuenta y encontraron varios testigos que decidieron colaborar en el caso. Una mujer manifestó a los apesadumbrados padres
que había visto a los niños en un carro de color negro momentos antes de que se presentara el incendio y que al parecer se encontraban tranquilos. Otra mujer que para el momento de los hechos trabajaba en un restaurante indicó que observó a 5 niños con las mismas características desayunando en el local acompañados de 5 hombres el día antes de que se originara el incendio. Y otra mujer manifestó que había visto a los niños en un motel de Charleston, en Carolina del Sur, acompañados de una mujer y un hombre que hablaban italiano, que al parecer estuvieron allí hasta el 30 de diciembre y que se movilizaban en un vehículo negro con matrícula del estado de la Florida. Y un hombre se comunicó con los Sodder manifestando que esa madrugada antes de que se produjera el incendio, observó cómo caía al techo de la casa 2 enormes bolas de fuego, pero que no pudo determinar quién o qué las había lanzado. A pesar de todas estas versiones, los Sodder no lograron llamar la atención de los agentes policiales para que se diera una nueva apertura del caso. Pero los Sodder no se quedaron allí. Ellos contrataron a un detective privado, quien rápidamente dio puntadas interesantes sobre este caso. Primero, indicó que aquel vendedor de seguros que discutió con el señor Sodder días atrás era miembro de ese comité de expertos forenses y médicos legistas que dictó las actas de defunción de los pequeños. Y en la escena del crimen se encontraron rastros de carne en estados de descomposición. Muchos creían que esos residuos eran parte de algunos de los cuerpos de los niños, pero a mediados de 1947 se determinó que la carne encontrada en la zona pertenecía al hígado de una vaca. Luego, en 1949, un patólogo forense contratado por la familia analizó de nuevo la zona del incendio y encontró varias vértebras que se encontraban parcialmente quemadas entre las ruinas de la vivienda. Rápidamente se hicieron los análisis sobre los fragmentos óseos encontrados en la zona, y hacia finales de 1949 se determinó que esas vértebras no eran de ninguno de los niños desaparecidos. Estas vértebras pertenecían a un cerdo. La familia Sodder creía firmemente que tanto el hígado de vaca como las vértebras de cerdo eran falsas evidencias que se habían puesto adrede en la escena del incendio con el propósito de desviar las investigaciones sobre los niños. La familia, afectada por la situación, decidieron dar una recompensa que alcanzó el tope de los $10,000 por cualquier pista o información que diera con el paradero de los menores. Muchas personas acudieron a la familia con sus supuestas pruebas o indicaban que los habían visto en alguna parte. George analizó cada uno de los casos, pero toda la información suministrada era falsa, o los niños encontrados tenían ciertas similitudes con los niños desaparecidos, pero notablemente no era ninguno de los 5 niños Sodder. Así pasaron 22 largos años en busca de pruebas y pistas que dieran con los 5 niños, pero todo fue en vano, hasta que algo extraño sucedió. Una mañana, la señora Jenny Sodder recibió una extraña carta que no tenía remitente, pero que provenía del estado de Kentucky. Y cuando procedió a abrirla, encontró la foto de un hombre entre los 25 y 35 años de edad, de cabello y ojos oscuros. A primera vista, no reconoció quién era ese hombre, pero cuando volteó la foto, encontró el siguiente mensaje que decía: Louis Sodder, I love you brother Frankie, Ilya Boys, A90-132 o A90-135. Rápidamente, la señora Sodder manifestó que el hombre en la fotografía era su hijo Luis, quien para ese momento tendría 33 años. Sin embargo, las autoridades creían que a los Sodder les estaban haciendo una broma, ya que no sabían a ciencia cierta la originalidad de la pieza fotográfica. Los Sodder decidieron enviar a otro detective privado hacia Kentucky con el propósito de encontrar alguna pista que les permitiera conocer quién era ese particular hombre, pero no se lograron mayores resultados. Es más, el hombre que estás viendo en la fotografía jamás pudo ser identificado. Así pasaron los años para esta familia entre la inquietud y la incertidumbre sobre la suerte de sus hijos, pero no hubo nada nuevo sobre el caso. George Sodder falleció en 1969, mientras que su esposa Jenny murió en 1989,
sin saber qué pasó realmente con sus hijos. A pesar de esto, sus otros 5 hijos y algunos nietos continuaron con la búsqueda, pero los resultados fueron infructuosos. Mucho se ha dicho sobre este enigmático caso. Se ha dicho que los niños cayeron a manos de organizaciones o redes clandestinas de adopciones ilegales o incluso en bandas criminales que de alguna u otra manera querían afectar la estabilidad económica del señor George Soder, metiéndose con sus hijos, e incluso se asocia a la mafia italiana con este caso, o incluso se asocia a retaliaciones de tipo político por las críticas en contra de Mussolini. Otros, por el contrario, manifiestan que fueron los mismos niños que se fueron de casa por voluntad propia y los causantes del incendio. Otros aseguran que algunos de los integrantes de la familia sufrieron de combustión espontánea e inclusive que se trasladaron a otro plano dimensional. Pero sin dudas, urge una cantidad significativa de preguntas sobre este caso. ¿Por qué las luces de la escalera se encontraban encendidas en plena madrugada? ¿Y por qué la puerta principal de la casa se encontraba sin los seguros? ¿Por qué la escalera del señor Soder desapareció del lugar donde acostumbraba dejarla? ¿Y por qué los vehículos de su propiedad se encontraban alterados? ¿Por qué no apareció ningún resto de alguno de los 5 niños? El hígado de res y las vértebras de cerdo fueron dejadas de manera intencional para desviar los resultados de la investigación. ¿Por qué los policías y los bomberos de la ciudad no mostraron ningún interés en volver a reabrir el caso? ¿Quién envió a la señora Soder esa extraña carta proveniente de Kentucky? ¿Era realmente uno de los integrantes de la familia Soder aquel hombre que aparecía en dicha fotografía? ¿Por qué nunca pudo ser identificado? Pero sin embargo, existe una pregunta que no ha podido ser resuelta de manera oportuna durante 71 años. ¿Qué sucedió realmente con los niños Soder? Si el video te gustó, dale like, comenta y comparte. Síguenos en nuestras redes sociales. Encuentra los links directos en la descripción del video y espera a que la puerta del misterio se abra otra vez. Buenas noches.